queremos comenzar a leer nosotros Hechos 7, 20 al 38. Acá es una etapa donde está Esteban y está relatando ante el concilio y relatando la historia, y vamos a empezar, él va a hacer ese recordatorio de Moisés. Y quiero dejarle con un pensamiento, él está diciendo a gente que ya sabía. O sea, no le está diciendo a niños, a mí les voy a contar la historia de Moisés. Él está contando a los fariseos, quienes ya entienden esta historia, pero van a ver la manera en que lo presenta, de lo que él está tratando de hablar, que al final va a llegar a la conclusión de Jesús. Así que comencemos con la lectura. Buenísimo. Vamos a la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y con esa introducción tan sabia, ¿qué les parece si nos vamos juntos al versículo 20 y leemos? Por ese tiempo nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante 3 meses los criaron sus padres, pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Así lo hizo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato a su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los libraría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente vio que uno de ellos reñían y, queriendo ponerlos en paz, les dijo: ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero uno de ellos le dijo: ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián y ahí vivió como extranjero y se casó y tuvo 2 hijos. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar. Entonces oyó la voz del Señor que le decía: yo soy el Dios de tus padres. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Yo estaría igual que Moisés, porque dice: Moisés temblaba de miedo y y no se atrevía a mirar, pero el Señor añadió: descálzate los pies porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. Prepárate, porque voy a enviarte a Egipto. A este Moisés, a quien los israelitas rechazaron al preguntarle: ¿quién te ha nombrado nuestro gobernador juez? Fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar prodigios y señales durante 40 años en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas: Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta, como me hizo surgir a mí. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Y qué impresionante esto, amigos. Y bien nos decía Rafa al inicio, este es Esteban, ¿verdad? Uno de esos hombres que fueron nombrados por los discípulos, por los amigos de Jesús, para poder seguir sirviendo y atendiendo a las personas que se estaban añadiendo al primer inicio de esa comunidad, de esa iglesia que ahora le llamamos nosotros. ¿Y sabe qué? Esteban estaba siendo confrontado y lo habían tildado y habían hecho una mentira alrededor de él diciendo: este está hablando mal de Moisés. Así que cuando lo interrogan ustedes, Esteban comienza, ¿saben qué?, a decir: bueno, están diciendo que yo hablo mal de Moisés. Y desde Abraham comienza a hablar y comienza a llevarlos a la vida de Moisés, como diciéndoles: es que yo sí sé quién es Moisés, entonces no estoy hablando mentiras. Pero después termina diciendo: Moisés apuntaba a Jesús y de él estoy hablando. ¿Verdad ustedes? Era esa facilidad que tuvo Esteban de traerlos en ese viaje que había llevado todo el pueblo, que, como bien decía Rafa, ellos deberían de habérselo sabido y se lo sabían, y por eso les estaba tirando Esteban a ellos, y les recorre la vida de Moisés, les cuenta la historia, el peregrinaje de él, y termina diciendo: estoy hablando acerca de Jesús. Por eso no estoy hablando mentiras de Moisés. Lo que pasa es que todo el peregrinaje
desde Abraham hasta nosotros, apuntaba a Jesús. Y entonces dice que todos podían ver cómo la cara de Esteban brillaba cuando hablaba de eso. Y qué impresionante, porque resaltó entonces, Carol, todos y cada uno de los aspectos del peregrinaje, no solo de Moisés, no de Abraham, de un pueblo entero, acerca del viaje. Y yo creo que aquí Esteban lo hace de una manera tan simple. Yo creo que podría tener a Esteban aquí enfrente. Él me cuenta lo mismo en palabras de hoy y yo le entiendo, porque él nos explica ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo lo resolvió tan sencillo? Y me gustan mucho estos pasajes que leímos, porque habla de las facetas, los eventos, los diferentes periodos que Moisés vivió. Hoy hablamos de Moisés como, bueno, un gran hombre de Dios y demás, pero yo pensaba que hoy leemos la historia de Moisés completa, pero en ese momento Moisés no tenía idea que él estaba escribiendo esa historia. Y es lo que nos pasa a nosotros. Así, Entonces sí. yo pienso que si nosotros vemos la vida de Moisés, como cada faceta de su vida, Dios estaba con él desde que estaba en el Moisés, desde que lo rescataron, que era necesario que él fuera criado en Egipto con el faraón para entender tantas cosas. Era necesario que él cometiera algo tan terrible para tener que huir, estar 40 años en el desierto, ahí ser preparado, regresar, luego llevar al pueblo. Es toda una vida. Pero ¿sabe qué? Esa es la historia de nuestra vida también. Nosotros estamos escribiendo la historia de nuestra vida, que nuestros hijos, nuestros nietos, y esperamos, como hablábamos la semana pasada, ¿se acuerda, Rafa? Esperamos estar dejando un legado, pero como bien lo dice Esteban en este texto, queremos que todo apunte al Señor. Que este día usted no se acuerde de que, pero con respeto a el cumpleaños de César, ni de Rafa, ni de Ricky, ni de mí, se acuerde de que Dios hoy le habló y Dios le está diciendo, tu vida también es un viaje, tu vida también está siendo escrita y tu vida tienes que entender que se va a abrir y se está escribiendo en un libro que en algún momento va a tener sentido, y eso para mí es esperanzador, ¿verdad, Rafa? Porque... No, totalmente. Y la verdad que me encanta, amigos, como lo explicaba Carol, de que todo apunta al Señor. Y se dan cuenta cuando Esteban comienza a decir, miren, a Moisés también lo rechazaron. O sea, ¿no se dan cuenta un poquito la similitud? Está el dicho famoso que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y básicamente se está diciendo Esteban al Sanedrín, diciendo, mira, o sea, es que hemos tenido la mala costumbre. Y recordémonos que los judíos tenían tres grandes personajes. El patriarca Abraham, el profeta Moisés y el rey David. O sea, eran la salsa de la salsa. Estos eran indiscutiblemente los la crema meros. innata. Entonces, cuando él agarra ese de ejemplo, les hace reflexionar. Y yo quiero, porque uno cuando lo lee, ¿no les ha pasado que uno lee y dice como, estos judíos, ¿cómo no reconocieron a Jesús? O sea, era tan obvio, porque ya lo vemos desde afuera. Ajá. Quiero hacerte la pregunta, cuando venga Jesús en su segunda venida, ¿lo vas a reconocer o no? Porque eso es lo que nos va a tocar a nosotros, porque dice la palabra que muchos no lo van a reconocer y no van a saber que es Él. Lo he hecho el comentario a veces cuando Él regrese y dice que va a venir con voz como de trueno. La pregunta es, ¿vas a escuchar un trueno o vas a escuchar realmente la voz de Dios? Porque sabes quién es. Los judíos en ese tiempo se perdieron en la ley oral, que era, más a decir, la costumbre del enfoque diario, en qué hay que hacer hoy y perdernos en eso, y a veces perdernos de ese bosque, del macro, lo que está sucediendo, que nos puede pasar hoy también en el cristianismo, ¿verdad? Ustedes, entonces, ¿cómo voy a hacer para recibir bendición? ¿Y cómo voy a hacer para que me vaya bien? Y no hacer lo que dice Carol, ¿y cómo voy a hacer para que todo apunte a Él, a tener una relación con Él? A mí me encanta orarla de esa manera, porque cuando oramos por César, una vez me bendicieron, así es, oramos para que tu nivel de intimidad con el Padre aumente. Sí, las bendiciones, sí, todo lo demás que viene por añadidura, pero es simplemente tener esa relación de saber en quién hemos creído, amigos. Creo que esto de Esteban nos permite decir, hoy, ¿qué tengo que hacer yo hoy para aumentar mi relación con Dios y saber que cuando venga el otro tiempo, tener la cercanía con Él? Así es, así es. Yo iba a decir que se podían olvidar del cumpleaños ya un poquito después. Ahorita que te manden regalitos y... Esto. Estamos esperando. Ajá, o sea, nuestros yo sí estaría dispuesto a que... tamalitos. Y celebrarías junto conmigo. Totalmente. Va. Totalmente. César. Perfecto. Todavía Me parece. tienen tiempo. Sí, hay tiempo. Estamos arrancando el programa, así que hay chance. Sí, yo tal vez con lo que ustedes estaban mencionando y uniéndolo con la temática que estamos central hoy, que tenemos un viaje hacia la sabiduría, también reconocer que son etapas, ¿verdad? Son etapas. Leemos
en el verso 22 que se le educó con los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Eso tomó 40 años, ¿verdad? Y a veces pensamos que son 10 días y ya saqué, a veces ya los jovencitos ya saqué 5 años de la U. Pues te falta un poco de acuerdo a lo que vemos de parámetros anteriores. Entonces, yo creo que hay etapas en las cuales nosotros estamos viendo que hay un tiempo de aprendizaje, un tiempo de adquirir conocimiento, otra donde no había nada. Si seguimos leyendo la historia, otra donde no había nada desde que se retira de Egipto y se va a estar solo, está otra buena cantidad de tiempo. Luego toca aplicar lo que había aprendido y lo que Dios le había dicho. Es decir, yo creo que tenemos que aprender que son fases. Y no se lo digo porque esté de cumpleaños y porque ya no tengo algunos, ¿verdad? Pero como bien lo mencionaba Rafa, son momentos diferentes y lo importante es cómo vamos a vivir esos momentos. Pues vamos a vivir sufriendo. Y yo no estoy diciendo que van a haber momentos difíciles o momentos fáciles, pero ¿con quién los vamos a vivir? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Los valles van a estar, o sea, en un momento o el otro. El tema es con quién vamos a estar cuando atravesemos esos momentos duros y también cuando hayan aquellos de bonanza y de felicidad. ¿Con quién los vamos a celebrar? Entonces, yo creo que son etapas, que van a haber momentos para todo, como lo dice Eclesiastés durante todo el libro. La pregunta es, ¿con quién vamos a estar durante todo ese proceso? Y ahí creo que es donde nos vuelve a enfocar en que tenemos que estar cerca de Dios. Así es, definitivamente, César. Y amigos, la verdad es que cuando analizamos esto y meditamos en ello, tenemos que entonces llegar a lo siguiente. La vida es este viaje que nos va añadiendo sabiduría mientras nos acercamos cada vez más a Jesús. Pero entonces tenemos que comenzar ese viaje en algún momento, Rafa. Tenemos que acercarnos a Dios en algún instante. Y en esta línea, amigos, queremos invitarte a orar. Tal vez nos has escuchado algún tiempo, pero dices, yo no quiero tener esa relación como los fariseos con Jesús, sino la quiero tener como este Esteban, que podía alzar su mirada a los ojos, al cielo y decir, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, en su trono, y decir, o sea, poder llegar a experimentar esa relación con Jesús. Así que oremos. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por este día. Hoy vinimos a reconocernos, Señor, que hemos fallado al estandarte, al diseño que tú has hecho para nosotros, y nos llenamos, Señor, de esa humildad, Señor, y clamamos por un Salvador. Y te reconocemos a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Y te declaramos Señor y amo de nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra mente, nuestras fuerzas, y te entregamos esta etapa que estamos viviendo para vivir la plenitud en ti, Señor. Como bien nos invitaba César, Señor, en esos valles, en esos montes, todo te lo entregamos a ti, porque lo que sabemos es que estamos contigo. Te amamos y te adoramos, Jesús, y te entregamos este día. En tu nombre, amén. Vaya con Dios. Esta temporada se trata acerca de el verdadero éxito, y cuando decimos esto no podemos dejar de enfatizarlo. Es en Jesús. Y hoy estamos hablando acerca del viaje de la sabiduría. La sabiduría es un viaje, y hoy queremos entonces invitarle a que ponga atención, porque estamos leyendo este librazo del Dr. Dale C. Bronner, y luego de esto iniciamos la lectura. Desarrollemos nuestro potencial desde una perspectiva diferente. Usemos nuestras capacidades con sabiduría. Guiados por su palabra, avancemos para encontrar el verdadero éxito en Jesús. Ay, 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 la sabiduría confía en el viaje, así como leímos en la historia de Moisés, de Esteban, en su historia y en mi historia. Recuérdese que la sabiduría nos da la oportunidad de confiar paso a paso, etapa por etapa, que el viaje será bueno porque el Señor va con nosotros. Así que vámonos juntos y continuemos la lectura, que dice así. Necesitamos pensar en la sabiduría como un viaje, no un lugar al que llegamos. Nunca dejamos de aprender sabiduría, sino seguimos reuniéndola a lo largo de los años para aplicarla a nuestras vidas. De manera paralela, cuando descubrimos o confirmamos nuestro propósito en la vida, debemos entender que aunque podamos conocer nuestro propósito, no conoceremos la historia completa de nuestro llamado hasta que lo vivamos. Dios revelará facetas de nuestro propósito a lo largo del viaje de la vida. De modo que tenemos que hacer el viaje a fin de que ese propósito sea revelado completamente. A medida que procedemos en el viaje de la sabiduría, recibiremos todo lo que necesitemos para cumplir nuestro llamado.
Y aunque no siempre sabemos hacia dónde nos dirigimos, la sabiduría confía en que el viaje nos llevará hasta allí. Quizá nunca haya pensado que tendría la audacia para avanzar con intención y pasión, impulsado por el don y el llamado que Dios ha puesto en su corazón. Pero algo sucede cuando usted se compromete con su propósito, que da comienzo a un ímpetu en su vida, enviándole en un nuevo rumbo hacia una mayor satisfacción y éxito. Exploremos entonces algunos de los beneficios específicos de un viaje por la vida guiado por la sabiduría y el propósito. Así que si usted todavía no se está así como convencido, véngase con nosotros y veamos los beneficios del viaje. El primero es: el viaje nos presenta a nosotros mismos. En primer lugar, hay algo con respecto al viaje que nos ayuda a que nos preparemos a nosotros mismos y a hacer que la sabiduría sea real para nosotros. Tendremos experiencias a lo largo de nuestro viaje que pueden parecer ayudas poco probables para cumplir nuestro llamado, pero todas ellas son parte del proceso de preparación para él. De este modo, el viaje no solo nos enseña sabiduría, sino también nos permite interiorizarla. Hace tiempo un joven llegó a ser el equivalente a primer ministro de Egipto, aparentemente de la noche a la mañana. Pero su viaje hasta esa posición fue largo y extraño. Primero fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero sus dones y habilidades innatos hicieron que fuera ascendido hasta la posición de ser el sirviente de más confianza de su amo, hasta que fue acusado falsamente y metido en la cárcel. Sin embargo, incluso en la cárcel no languideció por las injusticias que sufrió, sino continuó ejerciendo sus dones donde estaba. Todo ese tiempo, incluso bajo circunstancias difíciles, el don del joven estaba siendo avivado y desarrollado, a la espera de la oportunidad adecuada para florecer. Un día el faraón tuvo un problema que solamente el propósito y las habilidades de este hombre pudieron responder. Y el joven pasó repentinamente de ser un recluso en la cárcel a ser el segundo gobernante en Egipto. Pero no podría haber desempeñado nunca las obligaciones administrativas de un primer ministro si no hubiera estado ejerciendo sus dones todo el tiempo. Ahora veamos esto. Este mismo principio se aplica a nosotros. No podemos permitirnos esperar hasta llegar a cierto lugar en la vida antes de decidir ejercer nuestras habilidades y nuestro potencial. Tenemos que ser fieles en desarrollarnos continuamente y seguir obteniendo sabiduría, incluso si estamos en un lugar de anonimato y pensamos que nadie nota ni aprecia lo que podemos hacer. Queremos ser capaces de vivir a plenitud cada día que estemos en esta tierra. No queremos llegar al final de nuestra vida con el remordimiento de las cosas que fallamos en hacer. Las que no hicimos, las que podríamos haber hecho, las que hubiéramos hecho, las que deberíamos haber hecho. Como dijo alguien sabiamente, la mayor tragedia de la vida no es morir, sino más bien no haber vivido nunca. Wow. Y ahí complementarlo con eso, o sea, no solo es morir sin Cristo, es no vivir con esa intimidad con el Padre. Así es. Sigue diciendo el autor, por eso no debe permitir que otra persona ponga su vida en espera. Usted no puede esperar a alguien más para comenzar a vivir. Tan solo avance y deje que los demás le alcancen. Usted está en esta tierra para progresar, no solo para sobrevivir. Está aquí para vivir la vida al máximo y no tener remordimientos cuando se vaya. No se trata de cuánto tiempo vivamos, sino de lo que damos mientras estamos. Wow. Permítame decir a quienes están en el principio del viaje en su vida. Escuche, con frecuencia usted no llega directamente a su llamado después de graduarse de la secundaria o la universidad, me temo decirlo yo también. A veces tiene que hacer lo que tiene que hacer hasta que pueda hacer lo que fue llamado a hacer. Necesita ciertas experiencias que lo preparen para lo que llegará. Usted entrará en su propósito y lo cumplirá mientras haga el siguiente compromiso en su corazón, y es el siguiente. Voy a vivir mi llamado sin importar cuánto tenga que recorrer la milla extra, sin importar lo que digan otras personas y sin importar cuánto tenga que trabajar con cada fibra de mi ser. Antes de entrar en mi vocación principal, dice el autor, yo repartí periódicos, fui cajero en una farmacia y trabajé como contador y vendedor. Incluso tenía un empleo trabajando en una tienda de comida saludable, cortando y envolviendo queso. Dios a veces nos lleva por caminos que dan rodeos para hacer que terminemos precisamente donde debimos estar.
Puede que usted no sepa por qué tiene que atravesar lo que tiene que atravesar, pero todo ello es parte del viaje hacia su propósito. Y ahora veamos ese segundo beneficio, que es el viaje ayuda en nuestro desarrollo personal. El viaje tiene también un papel importante en nuestro desarrollo personal para ayudarnos a llegar a ser lo que habíamos de ser. Tenemos que recibir la sabiduría y la belleza del viaje. El camino contiene tanto adversidad como alegría, pero deberíamos aprender a apreciar ambas cosas, porque es difícil que eso pueda ser solo a veces, porque cada una desempeña un papel importante. Una es para crecimiento y la otra para bendición. Realmente no se trata de lo que hacemos en la vida, se trata de quiénes llegamos a ser en el proceso de nuestro hacer. Algunas personas están tan centradas en llegar a su destino que se pierden los beneficios del viaje. Necesitamos establecer metas y saber a lo que apuntamos en la vida, pero repito que también debemos experimentar el proceso. Y el proceso nos enseñará sabiduría y edificará con buen carácter en nosotros si se lo permitimos. El propósito de Dios en su vida es mayor que sus obstáculos. Él no lo descalifica cuando atraviesa dificultades o cuando lo arruina todo, que suele suceder. Sus propósitos se cumplirán a pesar de todo. Exactamente, y es que esa última aclaración, ¿verdad? Aunque cuando uno lo arruina todo, ¿cuántas veces he pasado por ahí, verdad? No sabemos los que estamos acá. Dicen por ahí que de repente yo me uno... sentí así como el domingo, así que usted está conmigo, amén, hermano. Escriba un amén. En serio. Y mire ustedes, a veces uno juzga muy rápido la historia, ¿verdad? Uno se juzga muy duro y en medio de seguir a Dios, a veces creemos y queremos que sea instantáneo. Bueno, ya me le pegué a Dios, ya sigo a Dios, ya le estoy empezando a creer a Dios. ¿Y por qué no me está yendo bien? ¿Verdad? Y como decía el autor César, es tan solo el inicio, amigos, porque Dios lo ve mucho más arriba que solamente nuestra temporalidad. Él no mira solo los pocos años, aun cuando viviésemos muchos en esta vida, para Él son pocos. ¿Sabe? Él mira más arriba y Él está escribiendo una historia más grande que cuando la pudiéramos ver como Él, toda diría Cristo. Y entonces cuando se acerca, una de esas piezas somos nosotros y estamos comenzando a formarnos. Y la vida es un proceso de aprendizaje y nos va dejando sabiduría, nos va dejando buenas enseñanzas y como hoy lo estamos viendo, Carol, también nos deja personas que nos agregan valor. Y yo solo lo escuchaba hablar, Ricky, y me gusta mucho dirigirme a la audiencia que está empezando o que de casualidad cayó en el programa de hoy, porque siempre lo he dicho, yo soy producto de ese día. De ese día donde escuché a alguien hablar del Señor. Entonces, yo solo le quiero pedir que no se desanime, porque usted tal vez nos oye hablar de Cristo y el Señor y Jesús, y tal vez para usted en este momento no es una realidad que usted comprenda o que la crea siquiera. Pero quiero contarle que pegado a lo que estamos hablando hoy es un viaje. Y así como todos nosotros, no conozco tan a fondo la historia, pero le puedo contar la mía. Yo no nací creyendo en el Señor. Yo no nací en un hogar cristiano en el sentido de que se conociera al Señor como lo conozco hoy. Entonces ha sido un verdadero viaje la mujer que usted ve hoy, que de verdad hay días donde tengo fe que si me pone un muerto en el nombre de Jesús lo levanto. Y hay días donde realmente me siento, como dice el autor, eché todo a perder, Señor, ayúdame a empezar una vez más. Pero es un viaje de sabiduría, ha sido un viaje sobre todo de creer en Dios. Entonces, acuérdese que el viaje tiene 3 momentos. Lo que ya vivió, el pasado, lo que está viviendo, y sobre el pasado no puede hacer nada, sobre el presente, que es hoy, lo que está viviendo hoy, sobre eso sí puede hacer, y el hoy va a afectar su futuro, su mañana. Y así es como este viaje funciona. La sabiduría empieza buscando al Señor, así que no importa en qué momento usted esté el día de hoy, en su momento de fe, en su viaje de fe, pero quiero animarle a que le puedo dar fe y asegurar con toda mi vida que si usted se mantiene en el proceso de conocer a Dios y la sabiduría, va a llegar el tiempo donde, como nosotros, va a decir, yo también soy de esos locos, porque yo decía, Samara, qué loca, ¿cómo dice esas cosas? Pero ahora soy de esos locos que dice esas cosas. Así que, Rafa, su viaje, cuéntenos un poquito. No, y la verdad, ustedes, tal vez les voy a decir un cambio de enfoque que me sirvió, porque a veces nos presentan, mira, es que el viaje es que vivas a plenitud, que vivas tu mejor versión. ¿Y saben qué es lo que he entendido? Jesús lo dice claramente, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. O sea, yo tengo que morir a mí porque tengo que entender
que mi vieja naturaleza, mi carne está diseñada para llevarme a la perdición, la verdad. Entonces, pero cuando digo, yo voy a... O sea, y el concepto es un poco raro, o sea, porque yo voy a morir a mí para que Cristo viva en mí. Déjeme hacer un ejemplo lo más banal que puede ser, pero solo para ilustrar. Dice, mira, vamos a empezar a entrenar fútbol porque yo sé que vos puedes llegar a ser como Messi. Digo, gracias, no creo, pero gracias. Ahora le va la potencia a 1 millón. Mira, yo creo que te acerques a Cristo porque vas a poder ser como Cristo. Y te lo está diciendo el creador del universo, que no te está diciendo motivando, sino te está diciendo la verdad porque para eso fuiste diseñado. Entonces, cuando uno dice, el objetivo mío es ser como Cristo, y cuando vemos la historia de José y que José fue tipo de Jesús, nuevamente como Moisés, él no sabía lo que estaba viviendo, pero viendo para atrás decir, o sea que mi vida glorificó a Dios. Y para eso es el camino, ¿verdad, amigos? Porque no se trata de que te vaya bien, lo que decía Ricky, el éxito en Jesús, que éxito para Jesús, éxito para Dios, porque nada tiene que ver con nosotros, sino entregarle y decir, Señor, esta dificultad te la entrego y fórjame a través de la dificultad. Pablo lo dice en Romanos, es que nos glorificamos en la prueba. Y es como, pero ¿cómo así? Porque está siendo moldeado. El lunes Rick nos compartió una enseñanza justamente de Romanos y era tan lindo sentir el Espíritu Santo ustedes cuando uno dice, es que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu es el que puede vivir en ti. Y por eso ya no vivimos con miedo a la muerte, ya no vivimos sin esperanza, ya no vivimos sin propósito, ya no vivimos sin identidad, porque todas están puestas en Él. Y es lo que queremos invitarte a ti, de que encuentres esa plenitud en Cristo, esa identidad en Cristo, esa etapa que Cristo es decir, Señor, no entiendo, ayúdame a avanzar, porque lo que quiero es glorificarte a ti. No, el objetivo es que me vaya bien, sino es glorificarlo a Él, César. Así es. De hecho, el autor lo llama también el llamado, ¿verdad? El llamado. Incluso él da su propia travesía de todos los trabajos que pasó antes de encontrar ese propósito el cual tenía. Y tal vez con esto quiero hablarle un poco a los jóvenes, ¿verdad? Principalmente a los jóvenes, en el cual, pero yo no sé cuál es mi llamado. Voy a esperar a que el Señor me diga aquí qué debo de hacer. ¿Debería estudiar o no debería estudiar? ¿Trabajar? ¿Debería trabajar o no debería trabajar? Y yo creo, como bien lo decía el autor, y tal vez hay una historia bíblica que me ha estado replicando mucho últimamente y la quiero compartir. En cierta oportunidad estaba el pueblo de Israel en una pelea, en una batalla con Moab. Tenían todas las de perder. Se quedan sin agua y quizás no iban ni siquiera ni a ganar la pelea, no por la pelea en sí, sino que se iban a quedar con sed. Entonces van a buscar al profeta, el profeta les dice, caven pozos, se entiende que era el desierto donde se encontraban, y bueno, esa es la instrucción que había, caven pozos, ¿verdad? Y pues obedecen lo que dice el profeta, cavan los pozos y al día siguiente una inundación de agua donde todos los pozos estaban llenos y pudieron tomar agua ellos, sus bestias y demás. Incluso Dios mismo le dice, como eso es tan fácil para mí, hasta la victoria les voy a dar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Es que muchas veces queremos tener la instrucción completa. Caben pozos. Yo hubiera preguntado de qué tamaño, en qué lugar, cuántos deberíamos poner. Nos vas a enterrar en ellos. Literalmente. ¿Cuál es el retorno en la inversión? Voy a recibir puntos. Cabal. ¿Y cuánto tiempo deberíamos dedicarle? O sea, muchas preguntas. A veces lo que la instrucción es sencilla. Cabemos pozos. Dale. Cabemos pozos. Les digo, mi primer trabajo fue vendedor de tarjetas de crédito. Lo odié y cuando no habían tantas redes sociales lo podía hasta ocultar. Me era vergonzoso, no entendía por qué Dios había permitido que yo trabajara como vendedor de tarjetas de crédito. Jamás iba a pensar que iba a tener un programa de educación financiera donde todos los conocimientos que había aprendido desde adentro iban a servir para poder enseñarle a las personas cómo usarla adecuadamente. Entonces, lo que le quiero decir a los jóvenes, aunque nos aplica a todos, es que no esperemos tener todas las instrucciones. O sea, cavemos pozos. Agarra tu pala y comienza a abrirlo. Hay una instrucción, claro. Pidámosle al Señor qué es lo que debemos hacer, pero tampoco quedémonos sentados de ver cuál es la próxima. Comencemos a caminar y estemos atentos a ver cuál es el perfecto plan de Dios. Buenísimo, gracias César. Y es que amigos, entonces estamos siendo invitados a vivir este proceso de la sabiduría, de disfrutar ese viaje y de dejar que Dios vaya completándonos y complementándonos a lo largo de nuestro camino para poder llegar en algún momento a ese destino final.
pero mientras llegamos nos vamos pareciendo más a Él. Me Carol. gusta. ¿Y qué les parece si nos vamos juntos y hacemos una oración pidiéndole al Espíritu Santo que Él venga y nos ayude en el momento del viaje donde estemos? Así que, Señor, te quiero dar gracias por cada una de las personas que estamos reunidas en tu nombre. Aquellas que estamos en el viaje ya avanzado, donde creemos en ti y queremos meternos a más profundidades contigo. Y también aquellas mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, que estamos en el viaje de aprender a conocerte. Yo te pido, Espíritu de Dios, que llegues a cada uno de los corazones que hoy estamos latiendo juntos. Por favor, ayúdanos, habilita nuestra fe, ayúdanos a crecer en obediencia y en sabiduría, pegados a ti. Y hoy, en el nombre de Jesús, clamo a ti, Señor, delante del trono de la gracia, que tú nos habilites y nos acompañes en cada proceso del viaje de nuestras vidas, Señor, para que cuando lleguemos a tu presencia podamos escuchar de ti que lo hicimos bien, porque todo el tiempo estuvimos apuntados a ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vaya con Dios. Amigos, hoy quiero invitarles a seguir en esta lectura, pero vamos a recordar entonces algunos de los beneficios del viaje de la sabiduría que ha compartido con nosotros el Dr. Dale C. Bronner. Y estos beneficios son los siguientes. Número 1, el viaje nos presenta a nosotros mismos. Número 2, el viaje ayuda en nuestro desarrollo personal. Número 3 y 4, los siguientes que estamos hablando es el 3, el viaje trae a nuestra vida a personas que pueden ayudarnos. Y número 4 será el viaje nos prepara para nuestro destino. Y con este recordatorio y contexto, comenzamos, Carol, la lectura. Eso, vámonos al punto 3. El viaje trae en nuestra vida personas que pueden ayudarnos. Además, se encontrará con diversas personas a lo largo del viaje que podrán ayudarle en el viaje de su vida. No conocerá a algunas personas hasta que lleguen a una bifurcación en el camino. Y entonces ellos estarán ahí para darle dirección, para escoger el camino correcto, los recursos para avanzar con su propósito o cualquier otra cosa que usted necesite. Si se desvía de su propósito en un intento de seguir alguna otra cosa, se saldrá del camino y puede que se pierda esos encuentros. Yo conocí a mi esposa, dice el autor, claro. No voy a Yo ponerme conocí a la esa mía, historia. pero él conoció a la de él. Y así sucesivamente. Pero te agradezco esa aclaración, fíjate, te la Sí, yo creo agradezco. que vale la pena hacerlo en este momento. Ahora sí, regresemos. Yo conocí a mi esposa cuando estaba en la secundaria, pero en aquel momento no buscaba una novia ni una esposa, incluso cuando tenía esa edad. Yo seguía lo que conocía de mi propósito y a lo largo del camino me presentaron a mi esposa. De hecho, la vi por primera vez. Cuando la vi por primera vez, estábamos en un pasillo y ella se tropezó con el pie de su amiga y literalmente cayó a mis pies. No tuve que salir de mi camino para encontrarla. Ella se tropezó en mi camino de modo que no pude pasarla por ahí. De igual manera, no es coincidencia que usted se tropiece con las personas a las que ha de conocer en su viaje. No tiene que salirse de su camino para obtener lo que está diseñado para usted. Eso no significa que nunca cambiará de ubicación o circunstancias mientras sigue su llamado. Pero si sigue su verdadero propósito y está alerta a las oportunidades, no tendrá que preocuparse ni esforzarse por obtener lo que necesita. Ahora vamos a ver este beneficio número 4 que nos da la sabiduría. El viaje nos prepara para nuestro destino. Y dice, además, nunca podríamos estar preparados para nuestro destino o para el cumplimiento de nuestro propósito sin viajar por el camino de nuestro viaje particular. Y es que hay dones y habilidades que usted no descubrirá en la vida hasta que se encuentre con ciertas circunstancias y situaciones. Algunas veces usted no sabe lo que puede hacer hasta que tiene que hacerlo. Y entonces se sorprenderá de lo que hay en su interior. Habrá algunas situaciones en la vida donde nuestra confianza será puesta a prueba. ¿Confiaremos en el viaje? ¿Confiaremos en el Creador que puso propósito en nuestro interior y nos dio el don que nos motiva a continuar el viaje? No conocemos todos los detalles con antelación, pero eso está bien porque Él va con nosotros. Algunas veces Él simplemente quiere sorprendernos con algunas cosas buenas a lo largo del camino y otras veces Él sabe que es mejor para nosotros no saber o experimentar ciertas cosas hasta que seamos lo bastante fuertes para poder manejar las presiones o los retos que enfrentaremos.
Igualmente hay diversas cosas en el viaje de esta vida que no entenderemos hasta que lleguemos a un lugar en particular llamado ahí. Con frecuencia, ahí es el lugar donde tenemos una epifanía, el lugar donde llega a nosotros una revelación de sabiduría, conocimiento o introspectiva. Allí podría ser el lugar que se convierte en un momento decisivo en nuestra vida o donde algo cobra vida para nosotros, donde los dones de Dios son liberados, donde nuestra pasión es avivada debido a algo que hemos descubierto en nuestro viaje. Allí es algunas veces donde somos llamados al siguiente paso importante en el cumplimiento de nuestro propósito. A veces podemos estar agradecidos si no se nos ha dado las mejores oportunidades o hemos tenido éxito temprano en la vida porque en el momento no habríamos tenido la madurez suficiente para manejarlo, edificar sobre ello o sostenerlo. Tras haber experimentado parte del viaje y haber obtenido sabiduría, podemos utilizar mejor y disfrutar lo que tenemos y lo que hemos recibido. A veces tan solo necesitamos esperar a que llegue el momento correcto o que nuestro don madure o que estén en su lugar personas estratégicas que reconocerán el valor de nuestras habilidades y cualidades. Es entonces cuando nuestro don hará lugar para nosotros en el mundo. Sería una necedad por nuestra parte sembrar una semilla un día y sacarla al día siguiente y esperar que la semilla haya hecho su trabajo. La vida sucede, oiga bien, la vida sucede mediante un proceso. Pasemos ahora a una nueva sección que el autor denomina el mejor camino. Nos dice, algunas personas demoran al comenzar su viaje hacia el propósito diciendo, tan solo estoy esperando a que me llegue la inspiración, o estoy esperando a que llegue el empleo adecuado, o estoy esperando a que suceda algo. La paciencia y la espera tienen su lugar, pero no es eso lo que están haciendo. Están esperando a que llegue su barco hasta ellos. Permítame decirle, su barco no va a llegar hasta la orilla, usted tiene que nadar hacia él. Usted tiene que nadar hacia él y recuerde que la oportunidad le llevará de una cosa a otra y no de nada a algo. Por lo tanto, haga las cosas que Dios ha puesto en su corazón. Siga ese sueño. Sus pasos serán más intencionados y deliberados a medida que avance. Póngase a trabajar en el nivel donde esté actualmente, siendo fiel y productivo, mientras se mantiene alerta y preparado para la siguiente oportunidad. Y dice el autor, no hay nada más frustrante que no estar preparado para una oportunidad cuando llegue. Sin embargo, permita que le aliente diciendo que si pierde una oportunidad, no se rinda, pues va a llegar otra. La sabiduría le conducirá a ella en su viaje. Puede que tengamos o no una segunda ocasión en una oportunidad en particular, pero creo en las posibilidades de Dios y en sus segundas oportunidades. Y eso significa que siempre habrán oportunidades para nosotros de trabajar, crear, servir y amar. Supongamos que usted va tarde y se apresura a agarrar el metro, en nuestro caso, el bus. Baje rápidamente las escaleras justamente cuando se cierran las puertas del tren y se va. Perdió usted el tren, pero pasará por allí otro tren para recoger pasajeros unos minutos después. Ya está en las vías, está ahí, aunque usted no pueda verlo físicamente. A menudo puede oír llegar el tren antes de poderlo ver. Por lo tanto, si ya ha perdido una oportunidad, comience a prepararse para la siguiente. Las oportunidades vienen y van, tiene que trabajar para estar listo para recibir la siguiente oportunidad. Y vivir de acuerdo a la sabiduría le ayudará a hacer eso. Porque la sabiduría le ayudará a hacer eso. Y, perdón, es que aquí creo que se repite un poco. No sé. Nos ayudará a descubrir y a seguir el mejor camino para nuestra vida. Así es, amigos. Miren qué impresionante esto. Ustedes, en serio, cuando volvía a recapacitar en lo que el autor nos está diciendo es, ¿sabe qué? Perdió un tren. No se preocupe, ya salió otro. Ya viene otro en camino, ya va a tener... Y puede ser que no tenemos la misma oportunidad dos veces, pero tendremos otra oportunidad, la cual vamos a saber reconocer, César, de mejor manera, porque el haber perdido una oportunidad ya fue experiencia de por sí. Si logramos entender y si logramos tomar acción en perdí esta oportunidad porque no estaba preparado, yo le puedo decir, en mi vida me sucedió que perdí una oportunidad, no estaba preparado y dije, no me puede volver a pasar. Y entonces, ¿qué pasó? Nos preparamos con Florecita y entonces cuando se presentó otra oportunidad,
ya la supimos reconocer. No sabíamos qué buscar inicialmente, pero ya la vida, principalmente a través de Dios, nos estaba preparando para no te va a volver a pasar. Y entonces lo vimos en esa ocasión. Puede ser que ya hayamos pasado otras cosas y todavía no me he dado cuenta que no sabía reconocerlas, pero faltará viaje para eso, César. Sí, y yo creo que mencionabas algo que es bien importante. Las oportunidades, creo que todos los que estamos aquí hemos perdido oportunidades que se nos han presentado y por una u otra razón no hemos logrado capitalizarlas. Y buena parte de ellas es porque no conocemos. Yo creo que la falta de conocimiento, por algo nos dice la misma palabra de Dios, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Me gustaría decir, conocemos la verdad y la verdad nos dará oportunidades también. Y muchas veces llegan antes de que nosotros tengamos la capacidad de poderlas aprovechar. Y hay que tener esa confianza en el Señor de que Él no está limitado de oportunidades. Los que podríamos estar limitados somos nosotros, pero Dios no está limitado de oportunidades. Tiene muchas. La pregunta es qué va a suceder cuando venga esa siguiente oportunidad. Vamos a estar, como vos mismo lo dijiste, Ricky, en la capacidad de poder aprovechar esa oportunidad cuando se presente o no. Entonces yo creo que en buena medida es no solo que lleguen oportunidades, sino que nos preparemos para poder aprovechar cuando lleguen. Por eso, si usted tiene que estudiar o va a estudiar, estudie con todo. Vea cuánto más puede estudiar del tema, vea cuántas más relaciones pueda tener, conozca más sobre ese producto, sobre ese servicio, genere el mejor entorno posible. En la espera, como decíamos, cuando llegue ese nuevo metro, tren, bus o similar, que cuando llegue usted ya está ahí, está listo, está preparado solo para subirse a esa oportunidad. Entonces yo creo que cuando estamos viendo siempre con el título que tenemos el día de hoy de un viaje con la sabiduría, eso que tenemos que estar preparados, tenemos que hacer de nuestra parte. Y eso normalmente requiere de nuestro lado un poco de dolor, ¿verdad? Significa que voy a estudiar. Yo no sé si a ustedes, tal vez a Rafa, le encantaba estudiar y Sí, a Rafa se le la gusta. pasaba disfrutando en Sí, estudiar. a él sí le gusta. Pero la enorme mayoría de nosotros era un trabajo que teníamos que esforzarnos. Era y quemar chance, 1000 vamos. neuronas para poder Ya. salir adelante. El gimnasio no es agradable para muchos, excepto para tu colega Ricky Marroquín, ¿verdad? Yo pensé que para mí ibas a decir, César. Pues sí, el que tiene la fama es Ricky Marroquín, ¿verdad? O sea, pero vamos a que es un tipo de dolor que nos Sí, va a llevar así es. a tener algo productivo. ¿Y sabe qué es lo que pasa con el dolor? Hay dolor que nos lleva hacia algo productivo y hay dolor que nos estanca, como el rencor. Eso no es improductivo, no nos lleva a ningún lugar, no nos trae a ningún puerto. Entonces, procuremos de hacer ese esfuerzo en algo que nos lleve a poder tener esos resultados cuando Dios nos permite esas oportunidades. Tirando sabiduría a César en su cumpleaños. No. Está pero. Toca No, meditar, sí, sí. man. Rafa, No soy cinco, agárrenlo, agárrenlo. Y amigos, yo también lo que quería resaltar, abonado a lo de César, no el autor, es mentira. No, la verdad es que cuando uno piensa esas oportunidades, o sea, también hay que escudriñar el corazón de qué es lo que llamo yo una oportunidad, ¿verdad? O sea, qué es, es que esto me va a permitir mejor trabajo y demás, que está bien, yo siempre he insistido, eso está muy bien, pero eso no era el enfoque principal de la palabra de Jesús. El objetivo aquí en la tierra no es que te vaya bien, el objetivo aquí en la tierra es que glorifiques a Dios transformándote a Él. Déjeme leerle segunda de Pedro 1, porque habla de eso, porque uno puede, yo le diría, creo que hay dos extremos. Me voy a enfocar en ser la mejor versión de mí, lo cual no es bíblico, y yo no voy a hacer nada porque Dios se va a encargar de todo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te crearon? Sino lo que dice la palabra, que es yo me voy a anclar a la voluntad y la soberanía de Dios y en mi libre albedrío me voy a entregar a ser diligente en esto. Mire, segunda de Pedro 1 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, póngase todo su esfuerzo, añadid a vuestra fe virtud. Comienza con esa fe de creer en Dios, de creer de que yo necesito un Salvador y entonces a la virtud agregad conocimiento, o sea, tengo que ser intencional. ¿Qué es lo que le pasó a los fariseos que eran eruditos de la ley? Se perdieron en el significado real, porque no es saber por saber la Biblia, es entender el significado y no es qué me está diciendo la Biblia a mí, porque eso uno puede agarrar, y perdón lo grotesco de que esto puede parecer es, ay señores, que necesito que tú me ayudes a mí, entonces dame un pasaje para mí. Me hables que me La hables, que me Biblia hables. no funciona para darle un consejo a usted, la Biblia dice lo que dice y dice esa verdad. No es la verdad que me aplica a mí, sino es la verdad de Dios. Entonces eso me transforma, no forzosamente es mi bastón de ayuda, porque es lo que me va a transformar. A ese conocimiento, dominio propio.
que sí, que no. ¿Dónde vamos a hacer? A ese dominio propio, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y termina Pedro diciendo, porque si estas cosas están en vosotros, si ustedes somos diligentes en buscarlos y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo ato con lo que nos decía César, amigos. Este famoso versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, lo que está diciendo es, y conoceréis a Jesús, y Jesús los hará libres. Así es definitivamente, Rafa. ¿Qué puedo decir No, hombre, yo oye, después estos de hombres eso? están- Así como, espéreme que voy a terminar de agarrar las perlas, ¿verdad? Estoy apuntando aquí algo para mí. Sí, yo creo que a Rafa lo pongo nervioso porque me le quedo viendo profundamente, escuchando lo que está diciendo. Y he de decir que al principio del programa me dijo, es que no tengo confianza para molestarlo, pero tal vez hoy sí, entonces por eso ando así a la espera. Ay, creo que voy a molestar, dijo Cara. Bueno, pues me da penita. Nah. No, pero fíjense que cómo llevamos todo esto a la práctica. Y estamos entendiendo hoy que la sabiduría primero viene de Dios, porque Él es la verdad, Él es la sabiduría. En Dios encontramos eso, en su Hijo Jesús, en su palabra, a través del Espíritu Santo, quien nos habilita. Pero bueno, ¿qué es eso para nosotros? ¿Qué significa eso para usted y para mí? Eso quiere decir que en el viaje de nuestra vida, porque todos estamos en el viaje, o sea, usted lo quiera o no lo quiera, usted está en un viaje. Ya está aquí, ¿verdad? Entendamos o no por qué, pero usted está aquí, usted está en este tiempo, en esta tierra o en el lugar donde nos está viendo. ¿Cómo aplicamos esto a su vida y a la mía? Y es que en cada paso que nosotros estemos en nuestra vida, tenemos que tomar en cuenta al Señor y Él nos va llevando. Y muchas veces nosotros no tenemos la menor idea de que estamos metidos en un plan mucho mayor hasta que miramos para atrás y decimos, wow, Señor. Y yo le quiero compartir rápidamente mi experiencia en esto. Y es que yo estudié en la universidad, gracias a Dios, y había una clase donde si uno leía libros le daban puntos y esa clase le subía a uno el promedio. Entonces yo descubrí que los libros más difíciles eran los que daban más puntos, así como las encíclicas del Papa, que tienen mucho contenido denso, Shakespeare y libros que no son, pues su literatura es diferente. La cosa es que entonces yo leía libros porque ahí me daban puntos y sacaba 100 en esa clase y me subía el promedio. Sin saber que esto, a la par yo era locutora, me llevó a ser productora voluntaria de un programa de radio que se llama Esencia, que se lo recomiendo. Y así fui llevando mi vida sin saber a dónde me traería el Señor. Y hoy, como algunos de ustedes tienen sabido, tengo la oportunidad de leer libros para el Señor y de presentar contenidos los cuales ayudan a otras personas. Pero ahora que veo el viaje para atrás, digo, wow, Señor, desde que leí esos libros tan difíciles, tú fuiste forjando en mí un amor a la lectura que, como dice el autor, yo no tenía idea que eso era algo que el Señor estaba forjando dentro de mí. Y ahora veo para atrás y digo, wow, realmente siempre me ha gustado leer, pero ahora lo utilizo bien para el Señor, para un propósito eterno. Y ese es mi viaje, pero vea usted para atrás y descubra dónde está el Señor, dónde están esas millas donde el Señor levantó banderita y dice, a partir de este día fui moldeando tu vida. Y creo que de eso se trata de este programa, de inspirarlos a que el viaje de la vida es eso, un viaje. Y como todo viaje, yo viajo bastante seguido a Cobán y hay días donde nos vamos expedito a 3 horas y hay días donde nos toca esperar cola y así es el viaje de la vida. A veces toca esperar, a veces toca aguantarse, a veces toca un buen tiempo, a veces toca comer, a veces toca no comer, pero así es la vida. Incluso Así en es la fe, vida. actuar en fe con lo que... Porque usted puede decir qué bueno se ve cuando lo vemos para atrás, pero qué tal los que estamos iniciando y no podemos ver hacia adelante. Claro. Actúe en fe. Yo le puedo decir, yo era una persona exageradamente tímida, no podía hablar con casi nadie. Creo que tuve poquísimos amigos, no tanto por el entorno, sino porque tenían dificultad de poderme relacionar. Y recuerdo en plena juventud, en esos tiempos, una persona en un servicio cristiano se acerca conmigo y me dice que yo iba a aconsejar a muchas personas. Wow. Yo, la verdad, le digo, lo escuché por escucharlo, porque... Qué amable dijiste. Porque, pues ni amable, porque ¡Qué raro! o sea, Yo no lo consideré amable, honestamente. no, es más, como lo que decís, este tipo de plano anda en otra cosa. Pues no me conoce, no sabe qué, soy joven, no tengo ningún tipo de influencia, no puedo relacionarme, mil cosas, y eso quedó olvidado en su momento. Y en un aniversario del programa de radio, que por cierto lo animo, si hoy puede usted sintonizar la 98.1 FM, voy a las 5:30, así que toca doble tanda, hoy vamos a tener programa de radio hablando de finanzas. En un aniversario del programa me recordé de eso. No, wow, qué chilero. Pero vamos a que muchas veces nosotros podemos creer que por nuestro entorno no podemos.
pero usted no puede, pero Dios sí puede. Y Él tiene un propósito que ha puesto en su vida. Así es. Y que si usted se apega a que esa es una verdad de Dios para su vida, aunque usted no se ve así, va a ver que poco a poco, en el proceso que Dios tiene preparado para usted, la promesa que Dios haya puesto en su vida se va a cumplir. Buenísimo. Gracias, César, por eso. Y amigos, así quiero invitarnos a que podamos tener un momento de oración. ¿Sabe? Vamos en el proceso de parecernos a Dios, parecernos a Cristo. Y podemos ver hacia atrás y podríamos identificar, ahí me parecí un poquito más en esto, en esto, en esto. Pero ahora vamos hacia adelante. Y usted puede decirle, Señor, yo me quiero parecer a ti en esto. Y me quiero parecer a ti en esto otro. Como un niño viendo hacia atrás cómo va creciendo, pero también hacia adelante cómo puede convertirse en aquel a quien admira. Y a quien admiramos es a Jesús. Así que hoy quiero invitarte a eso. Padre, nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti de manera humilde diciéndote, me quiero parecer más a Cristo. Dame ese privilegio. Hoy entrego aquellas cosas que me están costando y que me están impidiendo avanzar. Te pido ver con tus ojos, no solamente hacia atrás, sino hacia adelante. Y en todo momento poder verme en ti, Jesús, para poderte dar gloria siempre. Te alabamos y te damos gracias, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Yay. Y bueno, yo los quiero dejar con este texto bíblico. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tenemos propósito. Así es, así es. Así es. Y yo te quiero dejarle la promesa del día de hoy. Hoy estamos hablando de ponernos en acción y recordarle que dice Mateo 7:7 que nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que tenemos 3 tareas, pedir, buscar y llamar. Eso. Amigos, hoy recapitulando, vimos este tema de que el viaje de la sabiduría trae a nuestra vida a personas que puedan ayudarnos especialmente en momentos importantes. Y que el viaje de la sabiduría nos prepara para nuestro destino o para el cumplimiento de nuestro propósito. Así que vaya confiado de la mano de Dios porque nuestro propósito está en Él. Le queremos invitar a que el día de mañana continuemos con este viaje de crecimiento personal. La sabiduría es un viaje, vamos a continuar con eso y hoy no queremos dejarlo ir sin este último consejo. No vaya solo, no vaya mal acompañado. Todos les decimos, vaya con Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao.